Vamos, ¿qué es menopausia? Bueno, para que podamos abordar el tema, habrá que poner un poquito en contexto que las mujeres normalmente nacemos con una cantidad de óvulos que nos alcanza para que arreglemos como 40 años de nuestra vida. La mayoría arreglamos entre los 10 y los 50. De manera burda, hay mujeres que nacen con muy poquitos óvulos y la regla se les puede ir a los 35 y se llama y entran en una menopausia temprana, una menopausia precoz. Y hay mujeres que nacen con un montón de óvulos y a lo mejor la regla se les puede ir a los 56 o a los 58 años. Eso, ese es lo que determinará entonces el tiempo en el que vamos a estar arreglando. Y una mujer que llega a menopausia es una mujer que ha dejado de arreglar durante todo un año entero y que puede deberse o bien a que le quitaron la matriz o bien a que el ovario ya dejó de funcionar. De forma natural es cuando el ovario termina su vida útil, cuando agota los óvulos con los que esa mujer nació. Entonces, la menopausia se define como la última menstruación de una mujer y eso, para hacer ese diagnóstico, tiene que ser retrospectivamente. Tenemos que esperar todo un año sin haber tenido menstruación. Hay mujeres que en alguna época de su vida, al final de esta etapa reproductiva, pueden tener reglas un mes, pero 5 meses no, pero luego vuelven a arreglar, pero luego se va 8 meses, pero luego regresa. Eso todavía no es menopausia hasta que no hayan cumplido un año entero sin reglar. Ok. Cuando son mujeres más jóvenes, hay que identificar si dejaron de reglar justamente porque el ovario dejó de funcionar tempranamente o porque hay alguna otra alteración que ocasione esa falta de regla. No todas las faltas de regla o los retrasos menstruales tienen que ver con menopausia, aun cuando esa mujer tenga 43, 45 o 47 años. Ok. Eh, pues es justo súper interesante. La dejé de escuchar ahorita tantito. No sé si justo dejó de hablar, doctora. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí. Perfecto. Bueno, entonces es la falta de regla, como lo comentábamos ahorita, que tiene que ver, pues no sé qué tanto tenga que ver con la parte de un factor de la comida, de la alimentación, de la genética, o qué otros factores podrían afectar a esta parte de la menopausia. Pues en realidad no hay como un factor en particular que haga que la regla se vaya antes o después. En realidad depende de la cantidad de óvulos con la que nació esa mujer, ¿no? Em, por ahí piensan que tiene que ver un poco con que si empezaron a arreglar a muy temprana edad, se les va a ir la regla antes. Eso es un mito, eso no tiene nada que ver. Hay mujeres que pueden empezar más adelante la menstruación e írseles muy pronto. Entonces, y no depende de factores ambientales o de factores o de alimentación o de ejercicio. Depende de con cuántos óvulos nació esa mujer en particular. Ok, buenísimo. Y para la parte, como dice ahorita, de la cantidad de óvulos, no hay algo que nos pueda decir con cuántos óvulos nació una mujer. ¿O sí? No, hay un estudio en particular que a veces utilizamos, pero se utiliza más como para mujeres a lo mejor en los 40 y que están pensando si se embarazan o no se embarazan. Hay un estudio de sangre que mide una hormona que nos puede decir qué tanta reserva ovárica puede tener, pero tampoco nos ayuda a saber si se va a quitar la regla en un año o en 10 años. Buenísimo. Pues creo que justo ya teniendo esta parte bastante clara, podríamos partir a lo que comentábamos, ¿no? De las preguntas que nos mandaron a lo largo de la semana. No sé si quiere agregar algo justo antes de entrar a esto. No, bueno, sí, hay una cosa que sí quiero o sí me gustaría que quedara muy, muy clara, que la menopausia es una etapa normal en todas las mujeres. No hay algo, eh, no es una enfermedad,
no es un estado patológico, no necesita tratamiento forzosamente, no hay nada para prevenirla, todas las mujeres vamos a pasar por esa etapa. Y lo único que significa es que esa mujer pierde la capacidad de lograr un embarazo, pero eso no significa ni que dejan de ser mujeres, ni que pierden capacidades, ni que tienen ninguna alteración, solamente significa que el ovario ha dejado de producir hormonas. Ok, buenísimo. Eh, Ahora, antes de las preguntas, también la posibilidad de que sigan por mucho tiempo ovulando, teniendo Sí, hay menstruación. mujeres que pueden nacer con muchos óvulos y la regla y seguir reglando a los 54, 56 años. Ok, perfecto. Entonces, justo para entender, ¿no? Que no existe una regla, que hay un estimado de edad en el cual, pues, un promedio o la mayoría de las mujeres pueden presentar la menopausia, pero puede ser antes o puede ser incluso mucho después, ¿no? Así es. Eh, ¿Hay enfermedades o trastornos que estén asociados con la menopausia? Sí, en eso sí hay que, y eso más bien lo que necesitaría algún tipo de manejo o tratamiento en caso de necesitarlo son algunos efectos secundarios por la falta de hormonas, ¿no? Eh, el más conocido es que dejemos de reglar y pues es mejor que dejemos de reglar. Hay cierta edad en donde ya no es muy cómodo seguir reglando, ¿no? Pero pues las hormonas la verdad es que tienen algunas funciones además de la reproducción. Por ejemplo, las mujeres en comparación con los hombres generalmente tenemos la presión arterial un poco más baja, ¿no? Eso es por efecto de nuestras propias hormonas, por el efecto de los estrógenos. Cuando llegamos a la etapa de menopausia, generalmente la presión arterial tiende a subir Ok, y tiende a ser más similar a la tensión arterial que tienen la mayoría de los hombres. justo porque se deja de producir. Exactamente. Ok, Exactamente. Otro de los efectos que tiene que ver con esta falta de hormonas, además de dejar de reglar o problemas con la presión, es que también empezamos a tener el hueso descalcificado. Normalmente nosotros vemos el hueso como pues un órgano inerte, ¿no? Como si no tuviera vida, como algo que está ahí todo el tiempo y ya está. La verdad es que el hueso en el interior de su hueso, en el interior de su estructura, tiene unas células que normalmente se están comiendo el hueso viejo y hay otras células detrás de él que está formando hueso nuevo, ¿no? De tal manera que el hueso siempre está en una continua remodelación, se está renovando continuamente. Y esto normalmente lleva a un equilibrio en la velocidad por nuestras propias hormonas, por los estrógenos. Cuando llegamos a esta etapa de menopausia, en donde ya no hay estrógenos, se come más rápido el hueso antiguo y la recuperación con hueso nuevo se vuelve un poco más lenta. Y es ahí entonces que tenemos algún desbalance y podemos caer en osteoporosis. ok, entonces también para entender muchísimo esto, algunas veces se entiende que la osteoporosis es falta de calcio y que para justo esto pues, se debe de comer más huevo o tomar más leche, pero también tiene pues, esta cosa, esta condición de la falta de generación de estrógenos. ¿Y en Así es. qué se debería de hacer o qué es lo que recomiendan hacer? Es que hay que evaluar de acuerdo a cada quien los antecedentes de cada quien para saber si solo calcio es suficiente, si hay que dar hormonas incluso. Algunas veces damos hormonas para poder contrarrestar esto. Algunas veces el hueso está normal a pesar de haberte perdido los estrógenos, pues el hueso sigue funcionando normal y entonces no necesitamos hacer nada. El ejercicio ayuda, por ejemplo, a estimular que esa formación de hueso se mantenga de manera activa, ¿no? Entonces, pues sí, siempre hay que evaluar cada uno de los casos. Otro de los efectos de que ya no tenemos hormonas es que las grasas en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos, también empiezan a incrementarse.
normalmente se mantienen un poquito bajos, un poco tiene que ver con nuestro propio metabolismo, con la alimentación, ¿no? Pero otro poco tiene que ver con que las hormonas provienen del colesterol. Para que nuestro ovario pueda producir estrógenos y progesterona, agarra el colesterol de la sangre, ¿no? Y entonces eso también mantiene que las mujeres podamos tener unos niveles más adecuados de grasas en sangre. Sin embargo, cuando llegamos a la menopausia, este desbalance pues se pierde y entonces empezamos a incrementar las grasas en sangre cuando no tenemos una buena alimentación, no hacemos ejercicio o por genética también. Ya, sí, es súper interesante porque al final cuando llega la menopausia tienes que modificar de alguna manera tus hábitos, ya que esto que nos está diciendo, ¿no? Tú podrías... Sí, yo diría que desde antes de llegar a la menopausia, ¿no? La menopausia por sí misma y ahora hablaremos de la diferencia entre menopausia y climaterio, pero esta etapa de perimenopausia, antes de llegar a la menopausia y tras la menopausia, pues es una etapa de muchas transiciones, ¿no? En donde dejamos de ser una mujer que menstrua a una mujer que no menstrua, con muchas implicaciones, incluso socioemocionales, ¿no? Y si nosotros además en ese momento quisiéramos cambiar los hábitos, pues es que esa etapa de la vida se vuelve un caos. Sin embargo, si nosotros desde antes de llegar a la menopausia tenemos una vida mucho más sana, esa transición no podremos evitar si nos van a dar o nos van a dar o no nos va a dar síntomas, pero como ya venimos con un estilo de vida un poco más saludable, pues esa etapa nos ayudará a mantener esa vida saludable y a disminuir lo más que podamos los riesgos. Si yo Totalmente. a una mujer en menopausia con unos bochornos terribles le pido que se ponga a hacer ejercicio, pues me va a decir que estoy loca, porque el cuerpo no le va a dar para que empiece a hacer ejercicio cuando en realidad antes no estaba acostumbrado a ese cuerpo. Ok, que ahí es justo la invitación. Pues no sabemos cuándo va a llegar la menopausia en este caso. Empezar a tener buenos hábitos alimenticios y de hacer ejercicio desde antes, ¿no? Y justo pues estar en contacto con su ginecóloga o ginecólogo para que todo esto vaya teniendo una evolución favorable, ¿no? Así es. Una de las preguntas que nos mandaron anteriormente era la diferencia entre climaterio y menopausia. Qué bueno que lo mencionó ahorita y no sé si nos puede ayudar a despejar esta duda. Sí, como habíamos dicho desde el principio, la menopausia es que dejamos de reglar, ¿no? Y para que podamos hacer ese diagnóstico, entonces quedamos que es retrospectivo y que tendremos que tener todo un año entero sin reglar. Cuando, y que además se debe realmente a que el ovario dejó de funcionar, ¿no? Este, y toda la etapa alrededor de esta menopausia y los síntomas que acompañan a este estado perimenopáusico, a eso se le llama climaterio. Ok, buenísimo. Eh, Otra pregunta que nos mandaron es, ¿cuáles son las medidas para disminuir los bochornos? ¿Y cuándo se presentan los bochornos? Sería igual. Sí, en los bochornos es uno de los síntomas cardinales del síndrome climatérico o de los síntomas menopáusicos. Y es un golpe de calor, lo definen así como un golpe de calor que entra en el pecho, se sube a la cabeza y empiezan luego a sudar frío. O da un ataque, con esta sensación de calor viene como un ataque de ansiedad, como de ganas de salir corriendo o como ganas de como explotar emocionalmente, ¿no? Sí. Eh, y, pero dura unos segundos y pasa. Eso realmente es un bochorno. Y eso no hay como una forma, digamos, como cotidiana para quitar los bochornos de manera natural, que más bien es la palabra. Eh, lo, Dependerá de la sensibilidad de cada una de las mujeres a esa disminución hormonal, ¿no? Hay mujeres que con un poquito menos de estrógenos no tienen tantos síntomas y hay mujeres que con un poquito más de estrógenos
tienen unos bochornos terribles, ¿no? Entonces tendrá que ver con la sensibilidad de cada quien a esos niveles bajitos de estrógenos. Se puede mejorar un poco los síntomas haciendo ejercicio, manteniendo una vida activa, disminuir lo más que se pueda los niveles de grasa corporal. Eso también ayuda a que no vengan tan intensos, aunque puede ser que de todas maneras ocurran. La alimentación, sobre todo los alimentos de soya, pueden ayudar un poquito a mejorar los bochornos, la leche de soya o la carne de soya, ¿no? Ujú. Esto, y traer un abanico, usar ropa delgada y usar ropa en capas, ¿no? O sea, si me da calor, pues me quito el suéter y luego me lo vuelvo a poner, tener un ventilador cerca. Y también un poco el clima es el que ayuda a que estos bochornos se vuelvan un poco más incómodos o menos incómodos. Generalmente en esta etapa de calor empiezan a tener muchos síntomas climatéricos y muchos bochornos, y cuando el clima empieza a ser un poco más frío, entonces como que empiezan a disminuir. Claro, por parte de todo el entorno y que este golpe de calor pues ya más bien como que te aclimata y no es un calor extra, ¿no? Buenísimo, súper interesante la parte de los... Nos mandaron otra pregunta que tiene que ver qué riesgos se pueden presentar durante la menopausia. No sé si gusta abundar un poquito más en esto, ya hablamos de la parte de la osteoporosis y de otras cosas que tienen que ver directamente con las grasas en la sangre y supongo que eso tiene que ver también pues, con colesterol alto, ¿no? Sí, la falta de hormonas, como decíamos hace rato, puede favorecer que tengamos osteoporosis o que se desarrolle mucho más rápido, ¿no? Por perder este balance en la remodelación ósea. La falta de hormonas ocasiona que se eleve la presión arterial y que se eleve el colesterol y los triglicéridos, y esto confiere un incremento en la salud cardiovascular de las mujeres, un incremento en el riesgo de la salud cardiovascular de las mujeres. Recientemente hemos hecho mucho más hincapié en que, si bien es importante estar revisando con la mastografía, ¿no? Cada año, y las campañas de cáncer de mama y esto, la verdad es que las mujeres en este estado perimenopáusico, por estadística, mueren más de un infarto al corazón que de cáncer de mama. Wow. Y no le damos la importancia de vida, ¿no? Entonces sí es como uno de los principales riesgos de esta etapa. Por eso hay que mantener muy bien controlados las grasas en sangre y la presión arterial. Otro de los riesgos que confiere la falta de hormonas, pues, es el cáncer de mama. Porque en esta etapa también se incrementa estadísticamente la presentación de esta enfermedad. Entonces, y no tiene que ver directamente con que ya no tengamos hormonas, sino con todos los factores de riesgo que se han ido sumando alrededor de la vida, o una mutación genética que en ese momento se expresa. Ok, buenísimo. Entonces, siempre estar como más, o sea, desde siempre estar atento a la salud en general, pero ya que se empieza a acercar esta edad, entender también la importancia de justo estar monitoreando la parte del corazón, estar monitoreando todo esto. Entonces, pues, Sí, así como en etapa reproductiva, ¿no? Normalmente, pues nos preocupamos más del Papa Nicolau, de la colposcopía. En la etapa perimenopáusica, además de estar pendientes del Papa Nicolau, de la colposcopía, pues hay que estar pendientes tanto de la mastografía como de una densitometría ósea y de un perfil de lípidos, ¿no? Un examen de sangre que mida colesterol, triglicéridos. Son como los estudios que al menos una vez al año debieran sí o sí hacerse. ok, buenísimo. Eh, ¿Existen o pueden las hierbas u otros remedios alternativos ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia? Digo, más allá de entender que no necesariamente tienen que ver con la parte hormonal, ¿no?
Sí, justamente, como les decía, la soya puede ser uno de los buenos aliados para manejar alguno de los síntomas. Mm, ah, en general se llaman fitoestrógenos y los fitoestrógenos son sustancias que vienen generalmente de plantas que pueden eh, engañar un poco al cerebro y con eso mejorar alguno de los síntomas. No es que sean hormonas por sí mismas, no tienen un efecto hormonal en algún otro órgano, o cuando lo tienen de una forma muy bajita, pero más bien a nivel del cerebro puede ayudar un poco a mejorar los bochornos. Otro de los síntomas que no habíamos hablado antes, que también acompañan esta etapa, pues es insomnio y es la habilidad emocional, ¿no? O sea, cambian de emociones de un momento a otro, muy fácil, ¿no? Y entonces, y todo esto tiene que ver con desbalances en las sustancias que se secretan en el cerebro, que ocasionan bochornos, que ocasionan cambios del estado de ánimo y que ocasionan el insomnio. Entonces, con un poquito de fitoestrógenos pudiera ayudar a que tuviéramos un poquito menos de síntomas. Sin embargo, pues no es el tratamiento, digamos, como único o como el de mayor éxito. Pueden ser un auxiliar. Por ahí recientemente han estado eh, recomendando algunas otras plantas, como una cosa que se llama maca y otra cosa que se llama, se me fue el nombre ahora, pero es otra planta así, que pudieran tener algún efecto, pero que no es una hormona, que no tiene ninguna implicación y que pudiera tener algunos efectos a nivel del cerebro y que bueno, a algunas les funcionará, pero no a todas. Ok. Y en la parte de los tratamientos hormonales, ¿qué tan recomendables son y cuáles serían los riesgos o los beneficios que tienen estos? Siempre habrá que evaluar cada uno de los casos. Así como entendemos que los síntomas tienen que ver con la falta de hormonas, pues es fácil que entendamos también que si damos hormonas eso se resuelve, ¿no? Pero la utilidad de las hormonas también la tenemos un poco limitada. Primero porque tiene que ser un poco esto, se me fue la idea. Tiene que ser dirigido a mujeres con bajo riesgo para usar hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Si eventualmente nosotras estamos diseñadas también para tener hormonas 40 años de nuestra vida y prolongamos el uso de hormonas por un poco más, si bien nos van a quitar los síntomas, pudieran incrementar algunos riesgos. Sobre todo el riesgo, el más importante, es tener cáncer de mama, ¿no? No quiere decir que usar hormonas nos va a dar cáncer. Eso también hay que quitar ese mito porque la mayoría de las personas lo piensan. Las mujeres, todas las mujeres tenemos riesgo de tener cáncer de mama y hay mujeres que tienen más riesgo que otras. El riesgo que se va incrementando pues tiene que ver en una mujer que a lo mejor tiene sobrepeso, que no hace ejercicio, que no tuvo hijos, que no lactó, que usó hormonas durante más de 20 años, ¿no? Esas son mujeres que tienen un poco más de riesgo. Sin embargo, igual les da mujeres que tuvieron hijos, que lactaron, que no son gorditas y que nunca usaron hormonas, ¿no? Pero el uso de hormonas por un poco más de tiempo del que normalmente las mujeres estamos diseñadas, pudiera incrementar un poquito ese riesgo. Por eso siempre hay que evaluarlo. Ahora, hay mujeres que tienen unos síntomas muy intensos y muy molestos para su vida cotidiana, ¿no? Sobre todo los bochornos son los que nos pueden indicar si esa mujer requiere o no requiere hormonas. Hay mujeres que dejan de hacer su vida habitual por los bochornos, ¿no? O dejan de salir con la familia, o dejan de asistir a reuniones con las amigas cuando se podía tener reuniones, ¿no? Claro. Porque se sienten muy incómodas de estar con el bochorno todo el tiempo, pues ellas son candidatas a tener tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Hay que evaluarlo de acuerdo a las características y al perfil de cada quien.
pero podemos dar hormonas si es que esa mujer las requiere. Claro, porque ahí entra como lo comentas, ¿no? En una parte también de la salud, de lo social, todo de lo psicológico, el estar con el bochorno y estar aislada, pues no debe de estar padre porque, pues, además estás encerrada, por ejemplo, ahorita, eh, sí, como esta invitación siempre nosotros hacemos acá, esta invitación a entendernos como personas integrales y que tenemos varios ejes, eh, pues desde la parte de salud biológica, la psicológica y la social, y de cómo esto pues nos ayuda a estar bien en general, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por decirlo, porque y qué padre como que también tenemos este entendimiento, ¿no? De que pues, somos integralmente pues, personas integrales, por decirlo de alguna manera también. Eh, Nos preguntaron también cómo podemos o cómo pueden mantenerse saludables durante y después de la menopausia. Creo que mucho las recomendaciones que hemos hecho anteriormente, ¿no? De buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, tomar agua, no fumar. No sé si hay alguno que nos puedas agregar por acá. Pues no, básicamente es eso, ¿no? Mantener unos niveles de grasa corporal bajos, ¿no? Mantenernos en ejercicio, comer bien, como lo hablábamos incluso en una transmisión anterior en Instagram, pues que la alimentación sea lo más natural posible, ¿no? Evitar todo lo que venga en cajita o en bolsa, sino que nuestra alimentación sea como mucho más natural y activarnos físicamente, ¿no? Ahora en la pandemia hemos encontrado, hemos visto que incluso nosotros mismos hemos perdido movilidad, ¿no? Ya no nos movemos como antes, ya si acaso va alguien al súper, ¿no? Y entonces ya no caminan ni siquiera en el súper, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante que recuperemos la movilidad física para que eso libera algunas otras sustancias y que incluso algunas de esas sustancias que se liberan en el ejercicio se vayan al cerebro y modulen incluso los cambios de estado de ánimo, ¿no? Sí, súper importante eso. Y, pues sí. No sé cómo va a ser o ha sido hablar de esto de la menopausia en pandemia y cómo era anteriormente, pero ahorita seguramente pues se ha complicado mucho más, ¿no? No sé cómo qué Sí. experiencias ha tenido con sus pacientes. Sí, la verdad es que también tiene que ver un poco, pues ya te decía, el clima, ¿no? Como que ahora en esta etapa en donde disminuyó, como que también la causa de consulta por bochornos disminuyó, pero ahora que está empezando el calor van a empezar a aparecer otra vez, ¿no? Y que se va acompañando justamente de esta falta de movilidad. Las mujeres que hacen ejercicio regularmente pueden tener bochornos mucho más leves que mujeres que no están acostumbradas a hacerlo. Mm, ya. Pues, ¿y a qué se debe eso? Estas sustancias, el bochorno tiene un tema a nivel del cerebro. En el cerebro tenemos, digamos que un termostato, ¿no? Que pierde su regulación cuando no tenemos hormonas. Entonces vienen Mm, estos flashes de calor y el ejercicio con la liberación de endorfinas y otras sustancias pueden ayudar un poquito a regular mejor ese termostato. ya. Desde el ejercicio, totalmente. Bueno, creo que nos mandan otras dos preguntas a las personas que nos están viendo, igual si quieren anotar alguna duda que tengan por acá, la doctora nos apoyará en contestarlas. Eh, Nos preguntan, ¿qué tipo de asistencia médica se necesita? Pues básicamente ir con su médico ginecólogo y evaluar cuáles son los síntomas que tienen y la intensidad de esos síntomas. Y a partir de eso, poder en conjunto decidir algunas estrategias o incluso medicaciones, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, en estos efectos en el sistema nervioso, pues pueden caer en depresión, ¿no? O pueden empezar con trastornos de ansiedad, o pueden tener un insomnio severo que impida concentración en las actividades cotidianas, ¿no?
Hay otras que pueden tener unos grandes bochornos, hay otras que no tienen un solo síntoma. Entonces, dependiendo de cada caso en particular, podremos sugerir uno u otro tratamiento. Como decía al principio, o sea, hace un momento, el tratamiento no es hormonal 100% y para todas. Hay que evaluar las características de cada quien para saber qué es lo que más les conviene a cada una. Ya, buenísimo. Y bueno, otra de las preguntas que nos hicieron, que la quisimos dejar al final porque se me hace mucho más puntual, es, desde hace 6 meses tengo ausencia de regla. ¿Puede considerarse menopausia? ¿Podría estar embarazada? Pues está difícil contestar esa pregunta porque no sabemos ni cuántos años tiene la paciente, ¿no? La chica. Eh, y no, a veces, y por eso hice mucho énfasis al principio de que la falta de regla por un año entero, primero eso es menopausia, y segundo, que de verdad podamos comprobar que se debe a que el ovario dejó de producir hormonas, ¿no? Sobre todo en mujeres con edades menores. Por ejemplo, hace algún tiempo tuve una paciente que a lo mejor como a los 40 dejó de arreglar, ¿no? Y dejó de arreglar tal vez 5 o 6 años hasta que llegó conmigo. A mí se me hacía un poco raro que a los 41 años hubiera dejado de arreglar sin haber tenido más síntomas, ¿no? Como ni bochornos, ni insomnio, ni nada. Y en aquella época, a los 40 años, le habían dicho que era menopausia y que pues ya, ahí se había acabado su vida reproductiva. Cuando llega conmigo, que a mí no me checaba la clínica, ni o sea, los síntomas que tenía, ni nada, pues le hicimos una prueba un perfil hormonal y resultó que más bien tenía problemas en otra hormona que se llama prolactina y que eso había hecho que ella dejara de arreglar. Y el tratamiento es diametralmente distinto, ¿no? Entonces, mientras siempre la habían catalogado como una mujer en menopausia, cuando llega conmigo y le damos tratamiento para esa hormona que ella tenía desbalanceada, pues entonces empezó a arreglar. Y le llegó la menopausia cuando le tenga que llegar a los 50 seguramente, ¿no? Pero mientras, pues ella estuvo en un diagnóstico erróneo. Por eso siempre, sobre todo en mujeres a más temprana edad que tienen retrasos menstruales o incluso caen en esta menopausia de haber dejado de arreglar todo un año, siempre hay que asegurarnos que se debe a que el ovario dejó de producir hormonas. Ok, súper interesante. Y bueno, creo que abriendo un poco el tema para quizás otra conversación que podamos tener con usted o seguirle en redes sociales para ver cómo son sus publicaciones, me parece súper interesante hablar de justo estas cosas hormonales, ¿no? Que puede ser que no sean menopausia, que pueden ser como desbalance hormonal de otras cosas, y cómo y por qué y cómo se pueden atacar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es súper complejo, me imagino también uno como hombre, pues quizás está también esta parte de la andropausia, que no tengo mucho conocimiento de ello, pero es también un desbalance hormonal. Uh-huh. Pero sí es como súper interesante y también ver cómo los alimentos que consumimos día a día afectan o dejan de afectar completamente a nuestras hormonas, ¿no? Sí, por ejemplo, sobre todo para los bochornos, pues los alimentos muy condimentados sí, sobre todo como muy condimentados o con mucho chile o esto que acostumbramos, pues esto también favorece a que se vengan unos bochornos más intensos, ¿no? Ok. ¿Y qué tanto afecta o no afecta la parte de que los alimentos sean orgánicos o que sean, sí que no sean modificados genéticamente en el caso de las carnes, por ejemplo? Bueno, evidentemente habrá que tener algún efecto, ¿no? Con las hormonas y todos los alimentos procesados con los que alimentan a esos animales. Creo que también habrá que escuchar el punto de vista de los nutriólogos y un poco incluso de la gente que se dedica a la venta de estos productos, ¿no? Eh,
también dependerá un poco del bolsillo de cada quien. La verdad es que el acceso a estos alimentos orgánicos, pues a veces puede ser un poco limitado para una gran parte de la población. Sin embargo, sí, puede ser que en algún momento pueda tener algún efecto sobre la salud integral, ¿no?, de cada uno de nosotros. Sí, 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 totalmente. Bueno, salud. Ya te veía como Gracias. medio ahí, eh, sí, como estresada, probablemente era por el estornudo, pero eh, Carla, te agradezco muchísimo. No sé si quieras darnos algún comentario en forma de conclusión. Nada más que recordemos que el estado perimenopáusico, el estado climatérico, es un proceso natural que no tenemos que ni intentar eh, evitarlo, que no a todas nos va de una manera igual, que algunas pueden tener muchos síntomas y otras no tienen tantos, y que siempre sean acompañadas por su médico especialista, que podrá evaluar las características de cada una de nosotras y a partir de eso saber si requieren o no requieren algún tratamiento específico. Ok, buenísimo, pues, Carla, te agradezco muchísimo el estar acá, compartirnos tu conocimiento y nada, pues vamos a estar compartiendo aquí el video para que esta información pueda tener un mayor impacto y justo poder llegar a más pacientes y que estas pacientes puedan tener una mayor salud y un mejor acompañamiento de los mejores profesionales, ¿no? Eh, Ujú. te agradezco muchísimo nuevamente. Te estaremos haciendo llegar el reconocimiento. Creo que el de la semana pasada no te lo enviamos. Te vamos a enviar los dos juntos por, ¿Ok? por esta participación que has estado teniendo con nosotros, que es tan valiosa y que valoramos tanto. Y nada, que te deseo un muy buen feliz domingo. Agradezco a todas las personas que hayan estado viéndonos o que nos vean próximamente a través de este video. Y bueno, pues damos por finalizada la transmisión. Muchísimas gracias y pues nada, hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Ahora, solo que terminar acá.